Hoy estamos aquí celebrando en Basque Culinary Center el evento de los 100 jóvenes talentos en gastronomía que hacen cada 2 años, pues eso, para dar a conocer o visibilizar nuevos perfiles y perspectivas dentro de la gastronomía. Yo estudié biotecnología y tras pasar por un máster en un ámbito completamente distinto a este, la verdad que no encontraba como mi camino a qué dedicarme, y como siempre me había gustado mucho la gastronomía, encontré el máster de ciencias gastronómicas y me pareció como una buena oportunidad de juntar esos dos mundos, ese mundo más científico y la gastronomía. Surgió una oportunidad de una oferta laboral en el departamento en el que había hecho las prácticas. Sigo trabajando en el área de análisis sensorial de BCC Innovation, que es donde desarrollé también la tesis. Bueno, ni hemen Basque Culinary Centerrek eman dite oportunitate asko hainbat praktikat egiteko, adibidez Bartzelonan oraintxe 3 izar lortu ditun disfruta jatetxean egiteko hainbat praktikak egin ditut eta bar. Pandemiagatik hemen gatu behar izan nintzen eta justu Arzaken etxen ninun praktika batzuk, I+D-ko arlon, eta ja behin bukatuta praktika horiek nire laugarrengo kurtson bukatu nun hemen, deitu ziaten, ne bali manun jarraitu behaiekin eta azkenen baiezkoa esan nun. Gaurko eguna hemen egotean, netzako izango da zoragarria. Egotea momentu baten da denbora aukitzea baiekin partekatzeko egun bat netzako izango da zehoze gutzako pertsonalki ikaragarria ikasteko eta baita jendea zautzeko. Denengatik uste izango dela zehoze ikaragarria denentzat, oso pozgarria hemen egotea gaur. Para mí en particular sí que supone pues, primero un honor y también como una oportunidad de dar a conocer a lo mejor esa parte de gastronomía que no es tan evidente, que es la parte de investigación y todo lo que hay detrás, porque sí que igual es más evidente pues, los chefs, los sommeliers, pero esa parte de investigación que estamos también detrás de muchos de esos procesos, pues está igual más oculta o todavía no se le ha dado a conocer tanto.